todopoderoso y digno de temer, permíteme hablar lo correcto e instrúyenos para alcanzar conocimiento y sabiduría con humildad, como siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vale, ahora esto está listo. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido, o que estén teniendo una excelente semana. Hoy es jueves de estudio bíblico y ya sabemos, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable para poder aprender más acerca de este estudio que estamos teniendo acerca de la Trinidad. Desde ya les aviso que tenemos muchas palabras, mucho texto, muchas palabras nuevas e importantes, así que quizás es prudente que tomen nota acerca de ellas. De todas formas, va a quedar grabado y pueden volver a ver el mensaje. Bien. Antes de pasar con la última parte del estudio como tal, me gustaría destacar algunos puntos acerca de las dos sesiones anteriores. Primero, me gustaría pedir disculpas por haber usado imágenes que pudieron haber sido malentendidas, como pueden ser memes o caricaturas. No es mi intención que se malentiendan, sino más bien establecer una relación entre la comedia del meme y de lo que se está explicando. Pero bueno, intentaré de ahora en adelante, si Dios me lo permite, usar otro tipo de imágenes que relacionen mejor, que no necesariamente tengan que ver con la moda nueva, el Internet. Otra aclaración. Esta imagen de la Trinidad es una miniatura o una pintura que aparece en un libro de horas, se llama así, libro de horas, no tiene horas, son como textos como sagrados, no son sagrados, son como importantes para personas importantes. En este caso, hecho especialmente para una reina de Francia hace pues mucho tiempo. Y tomé esta imagen porque la miniatura, la de la Trinidad, se llama de la bendita Trinidad. Y pues como yo estuve nombrando al estudio que estamos haciendo, se llama Bendita Trinidad. Entonces yo solo busqué, la cogí y puse y dije, pues es una representación tradicional de cómo se suele hacer. Nosotros sabemos que esta representación no es la realidad. Nosotros no conocemos al Padre físicamente, ni siquiera a Jesús físicamente, ni al Espíritu Santo. Ahí lo tenemos representado como una paloma, al Hijo pues como un hombre joven, tradicionalmente, y al Padre pues como un anciano de días. Vale, pues solo es un símbolo. Otra cosa. La palabra testamento sí se encuentra en la Biblia. No lo había dicho la vez pasada, pero está en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Estos son los versículos. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, otra vez, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí estamos hablando de un testamento, como lo dice ahí, cuando alguien deja una voluntad antes de morir. Otra cosa, no tengo nada en contra de los judíos, ¿vale? De hecho, pedí oración por el pueblo judío y esta vez por el pueblo de Israel, por la situación por la que están pasando. Podemos convivir tranquilamente y podemos aprender unos de otros. Es lo que opino, no tengo nada en contra de ellos. Otra cosa, esta imagen es otra representación simbólica de la Trinidad y se llama triqueta. Ahora, tenemos que saber que esta imagen viene de un símbolo de la tradición celta, que se llama triskel celta. Y lo que hicieron fue adoptarlo. Como muchas otras costumbres paganas, lo acuñaron en la iglesia medieval, especialmente. Otra cosa. Esta otra imagen es una imagen que indica las relaciones entre las personas de la Trinidad. No es una representación de la Trinidad. Es un diagrama, una explicación. ¿Vale? La veremos más adelante. Errores doctrinales como los que hemos estado estudiando la semana pasada obligaron a la Iglesia a definir su entendimiento de la Trinidad de un modo oficial, en palabras. Y mucho más ahora, en ese tiempo, ahora estoy hablando de en ese tiempo,
que tenían poder sobre el imperio. Y no solo interesaba la unión de la Iglesia por una causa espiritual, sino también por una causa política y social. Entonces, la última corrección y aclaración es que, bueno, quizás se ve muy pequeñito, pero la cosa es que el credo de Nicea, que expuse la semana pasada, ese texto que yo expuse y que puse en la pantalla, es en realidad el credo niceno-constantinopolitano. Ahora, este credo fue elaborado 56 años después del concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla. Lo que pasa es que en el credo de Nicea la parte del Espíritu Santo no se había tratado, ni desarrollado ni discutido en profundidad. Era más sobre la divinidad del Hijo. Y en el concilio de Constantinopla, posteriormente, pues se buscaba precisamente revisar el credo de Nicea y llegaron a las siguientes conclusiones. Primero, se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Está en esa parte del credo que lo he sacado de Wikipedia. Y con eso se fijaba la ortodoxia de la Iglesia, o sea, la ortodoxia es regirse a una sola cosa, afirmando tanto la divinidad del Hijo, esto en contra de los arrianos, como la divinidad del Espíritu Santo, ahora sí. Y esto contra los neumatómacos, que son otro grupo de herejes que no estaban de acuerdo con el Espíritu Santo, de que sea también Dios. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de otros. Bien, sabiendo esto, podemos empezar con lo de hoy. Esta es la última parte de este estudio en la que hemos estado respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la Trinidad? Es nuestra, digamos, pregunta maestra, de la que surgen otras preguntas, que las tenemos aquí. Y hoy nos toca esta de aquí. ¿Qué debemos defender? Por supuesto, para no hacer este estudio demasiado largo, el de hoy, vamos a hacer un recorrido de solamente 3 puntos. ¿Qué debemos defender? Respuesta. Primero, Cristo tiene 2 naturalezas. Dios es uno en esencia y Dios es 3 en personas, lo que habíamos dicho antes, en las semanas anteriores. Y que la palabra Trinidad no supone una contradicción. Vamos con el primer punto. Cristo tiene 2 naturalezas. ¿Por qué de repente vamos a ver este tema? ¿Tiene que ver con la Trinidad? Sí, tiene que ver con la Trinidad. Más bien con el desarrollo de la doctrina y con la doctrina en sí. Vamos poco a poco. Primero que nada, que quede claro que la encarnación es un misterio. Tan misterio como la Trinidad. No conocemos todos los detalles de la encarnación y lo que se nos ha dado a conocer no parece lógico o nos lleva a pensar muchas otras cosas. Y por eso, precisamente, y eso es lo que pasó con la iglesia de los primeros siglos, que empezaron a cuestionarse cosas y por querer llegar a una conclusión, algunos acababan clasificados como herejes. Ahora, también vamos a ver un par de grupos que en este caso desarrollaron ideas falsas acerca de la naturaleza de Cristo, las naturalezas de Cristo. Estos grupos son los monofisistas y los nestorianos. 2 grupos más a la lista. Vamos con los monofisistas. Esta herejía fue originada y enseñada por un hombre que se llamaba Eutiques. Lo que enseñaba es que Cristo tiene solamente una naturaleza. Como dice el nombre, monofisista, monofisis, mono, uno, physis, naturaleza. Está en griego. Como hemos dicho, y estamos de acuerdo en que Dios es uno solo, y la Iglesia a lo largo de la historia no ha dicho lo contrario, pasa que estos señores tenían este problema con la personalidad, con la naturaleza de Cristo. Y en este caso estamos afirmando, con lo que decían los monofisistas, que Jesús tiene solo una naturaleza, y les decía Eutiques a sus seguidores que era una naturaleza teantrópica. Teantrópica viene de
de juntar dos palabras griegas que son theos y antropos. Literalmente Dios y humano. Una naturaleza teantrópica sería como lo que están ustedes viendo en la imagen de arriba, como coger un color y otro y mezclarlos y ya tienes uno diferente. Literalmente está diciendo que es una naturaleza mixta, como si de una pintura que se puede mezclar se tratara. Si aún no ven el problema, permítanme revisar este pasaje bíblico en Filipenses. Si quieren pueden acompañarme, o si quieren pueden leerlo de aquí. También Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. En la versión Reina Valera 1960 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y aquí viene lo importante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y me parece pertinente mostrarles la versión, la Biblia de las Américas. Quizás es más aclarativa. Dice así, versículos desde el 5 hasta el 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vieron el problema? Si no, pues la clave es que Pablo declara, por obra del Espíritu Santo, que Jesús era en forma de Dios y que luego se hizo semejante a los hombres. Dos naturalezas distintas. Recuerden que una de las diferencias del hombre con Dios, aunque hay muchas, es que el hombre no puede hacer milagros. Otra diferencia es que el hombre no puede perdonar pecados, y es que el ser humano peca todos los días. ¿Y qué pasa con Jesús? Que Jesús era un hombre que hacía milagros, que perdonaba los pecados y no pecó. ¿Qué pasó con Jesús siendo hombre? Que era Dios y se hizo hombre, limitó su poder, al menos visualmente, desde el punto de vista de aquellos que le seguían. O sea, ellos podían ver a un hombre. Jesús lloró, Jesús sudaba, Jesús se cansaba, comía, bebía, lo que hace un ser humano. Y como limitó su poder, pues eso, vivía en carne propia la vida diaria de un ser humano. Y si ustedes leen los evangelios, queda perfectamente claro. Y por eso incluso hasta podemos llegar a dudar. De ahí la confusión. Pero lo cierto es que Jesús es 100% divino y 100% hombre. Y no es una contradicción. Podría parecerlo en un principio, pero no es una contradicción. Es algo que no podemos entender completamente. Primero, porque nos faltan algunas palabritas que ya vamos a ver. Y segundo, porque es un misterio. Entonces, como es un misterio, ya directamente no vamos a comprenderlo al 100%. En el último punto veremos acerca de esto. Contradicción era lo que decía Eutiques. En rojo lo tenemos. Dice: ni Dios ni hombre, sino una mezcla de naturalezas que no se podía diferenciar. Y por eso era único. Como si del hijo de un dios griego se tratara. Entonces, ¿qué era Dios? ¿Y qué es un ser humano? Esta pregunta sin respuesta fue la que dejó el monofisismo. Vamos con los siguientes. Los nestorianos. Nestorio dijo que una persona no puede tener dos naturalezas. ¿Por qué? No lo sé. Porque de ser así,
no hay una persona, sino dos personas. Luego llegó a la conclusión de que Jesús era una persona humana y una persona divina que coexistían. Esto es, como pueden darse cuenta, lo opuesto al monofisismo. Aquí hay dos personas, aquí hay dos naturalezas. En el monofisismo éramos una persona y una naturaleza. Para poder entender bien este juego de palabras de mal gusto que propuso Nestorio, vamos a entender dos conceptos clave. Primero, separación y luego distinción. Son dos palabras distintas. Veamos un ejemplo para entender la diferencia entre separación y distinción. Un ejemplo muy fácil, con el cuerpo y el alma. Nosotros distinguimos el cuerpo del alma. Lo diferenciamos al cuerpo y diferenciamos al alma. De nuevo, el alma no es así, no sabemos cómo es, ¿vale? Pero una representación japonesa de lo que es el alma. Esto podemos hacer una distinción sin tener una consecuencia catastrófica. Pero si nosotros hacemos la separación del cuerpo y del alma, ¿qué tenemos? La muerte. Exactamente. Aquí las dos naturalezas no eran meramente distintas, sino que estaban separadas por completo. Entonces, ¿qué pasó aquí, Nestorio? Pues Nestorio destruyó al Cristo bíblico. La naturaleza humana de Jesús sudaba, pero no la naturaleza divina. Sin embargo, ambas siguen estando unidas entre sí. Vamos a dejar este tema con una pregunta muy importante y muy interesante, también para reflexionar en sus casas. La pregunta es así: ¿y qué pasó en la cruz? Bien, entonces defendemos que Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Y para terminar con este punto, sepan que estas opiniones fueron tan graves, que llamaron a concilios, otra vez. Vamos al grano. En los años 431 y 451 se celebraron el segundo y el tercer concilio ecuménico de la historia. En este último, en el concilio de Calcedonia, se produjo el credo de Calcedonia, que lo tenemos aquí, pero no lo vamos a leer completo. Nos interesan las afirmaciones que están en negrita. En el credo de Calcedonia se afirma que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. También se afirma que es consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Más adelante dice acerca de sus dos naturalezas que sus dos naturalezas son inconfundibles, incambiables, indivisibles e inseparables. Esto en contra de los nestorianos y de los monofisistas. Este credo es famoso por estas 4 negaciones, donde se aclara bastante bien lo que son las naturalezas de Cristo. Oye, Julián, pero todo esto que nos has contado, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Vale. Primero es que es algo necesario para que cuando ustedes hagan sus propias búsquedas acerca de estos temas, o les surja en algún video, en alguna prédica, lo que sea, por lo menos les suene. Es útil. Y luego, posteriormente, para saber qué defender. Porque podemos decir, Cristo tiene dos naturalezas, pero ¿y nuestros fundamentos? Pues mira, con la teología y con la palabra lo argumentamos bien. Déjenme finalizar ahora sí este punto con un comentario que hizo un conocido predicador, del cual pues saqué mucho material. Él dice así: se ha dicho que ha habido 4 siglos en los que la comprensión de la Iglesia de la persona de Cristo ha estado bajo el mayor ataque. Estos fueron el 4º y el 5º, así como el 19 y el 20, siglos 19 y 20. Si esto es cierto, nosotros vivimos las repercusiones inmediatas contra la comprensión ortodoxa de la persona de Cristo por parte de la Iglesia. Es por eso que en nuestros días se vuelve tan importante que revisemos todo este concepto de la Trinidad.
Vamos con el siguiente punto. Dios es uno en esencia, Dios es tres en personas. Repasemos nuestra respuesta a la pregunta primordial. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad, a la luz de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como lo vimos, es la doctrina de que Dios es uno en esencia y subsiste en tres personas. Ahora nos vamos a meter de lleno a ver estas palabras. Pero primero, como el jueves pasado, vamos a leer la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, lo tengo aquí también. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene el versículo que nos importa para después. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Traigo conmigo de vuelta esta querida herramienta que es la Biblia interlineal, esta vez con la versión en griego. Está muy pequeñito, pero no se preocupen, no vamos a hacer ningún análisis profundo. Lo que voy a resaltar son tres palabras del versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. La primera palabra está aquí, es la 5481, se pronuncia carácter y es la traducción de la imagen misma. Otra definición de esta es impresión, como copia exacta. Otra palabra, hypostasis, o dicho de otra manera, hipóstasis. Significa sustancia. Está traducido en la Reina Valera como sustancia. Si ustedes lo ven en el versículo 3, pone imagen misma de su sustancia. Entonces quedaría como carácter de su hipóstasis en griego-español. Otra definición de hypostasis es soporte, o esencia, o certeza. Y una última palabra que nos interesa es ferón, que está traducida en la Reina Valera como sustenta. Otro significado, cargar o llevar, sustentar. Miren lo que dice en la versión La Biblia de las Américas, en la primera parte del versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de Dios, Padre. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El autor de esta epístola hace una distinción entre el Hijo de Dios y el Padre. Los tenemos señalados aquí en este gráfico que nos ayuda a ver una persona y la otra. La persona del Padre se expresa en la persona del Hijo, como dice en el versículo. Ambas personas no son la misma, sino que son distintas. Vale, ahora sí, se viene palabrería, así que vamos con calma. He hecho énfasis en 4 palabras: esencia, sustancia, subsistencia y persona. Vamos a entenderlas mejor poco a poco. Y la primera de ellas es persona. La palabra persona. Esta palabra fue usada en la iglesia primitiva por primera vez gracias a un hombre que se llamaba Tertuliano, que también fue historiador. Lo que este señor quería intentar era expresar la cristología del Logos durante los primeros años de la iglesia. ¿La qué? La cristología del Logos, la cristología del Verbo. Esta es una parte de la teología que estudia el papel de Jesucristo como el Verbo, el papel que desempeña Jesucristo como el Verbo. Recordemos el misterio de la Trinidad que leímos en el principio. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso me suena a sustentar. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el verbo. Bueno, todo comienza a tener un poco más de sentido. Entonces Tertuliano quería poder explicar esto, expresado por Juan, en términos menos misteriosos. Creo que, vale, sí. Misteriosos, no enigmáticos, que son cosas diferentes. Entonces hizo uso de esta palabra, la palabra persona, que en aquella época podría referirse como la propiedad o el patrimonio de una persona, o las representaciones teatrales de la época. ¿Se acuerdan cuál era la herejía que pretendía que Dios era una persona cada época de la historia, como si de un actor de teatro se tratara? Exactamente, el modalismo. Pues esta idea quizás pudo haber sido influenciada en mayor o en menor medida por lo que Tertuliano quería expresar. Vale. Finalmente podemos entender la palabra persona como un sujeto, lingüísticamente hablando, y no necesariamente como un ser humano. Persona, pues algo a lo que se refiere en el lenguaje. Vamos con la siguiente palabra. Esencia, que también sustancia. Esta es una de mis favoritas, por razones personales y quizás científicas. Y para poder comprenderla, pongámonos en los zapatos de los griegos de aquella época, de hace muchos años, de los primeros siglos. Ellos estudiaban la metafísica, o sea, una forma de física que va más allá de lo que nosotros podemos percibir. Ellos buscaban la esencia de las cosas. Esto es, aquella realidad última que no cambia. Para ellos eso era la esencia, una realidad última que en último instante no cambiaba. Y a esto lo llamaban ousia en griego. Ousia significa literalmente ser, como en ser vivo o en ser humano, ser. Pero también en nuestro lenguaje, traducida literalmente, significa esencia y sustancia. Unas definiciones según la RAE, dos de ellas. La primera de ellas dice que la sustancia es la parte esencial o más importante de algo. Y otra definición, de acuerdo a la filosofía, es una realidad que existe por sí misma y es soporte de sus cualidades o accidentes. En alguna de las incontables discusiones filosóficas que tuvieron los filósofos antiguos, Platón habló de la diferencia entre la esencia, que es el elemento de ser de algo, y su sustancia, que sería como lo más básico. Y el otro elemento al que querían hacer la diferenciación era existencia, una diferencia entre esencia y existencia. La existencia pues sería como el elemento de llegar a ser. Porque resulta que uno decía que la realidad cambia en todo y algún otro decía que la realidad no cambiaba en última instancia. ¿Y qué pasa? Que la filosofía siempre es motivo de confusión. Y de volver a leer 50 veces las frases, porque las afirmaciones que hacen los filósofos pues son como muy difíciles de expresar como si tuviéramos una conversación normal. Vamos a dejar un poquito de lado la filosofía. Porque de todas formas, con lo que nos tenemos que quedar es que la esencia es lo fundamental de algo, como la base, como lo que no va a cambiar. Y por último, la palabra subsistencia. Trayendo un poquito de vuelta una mentalidad filosófica, si pueden, pongan atención porque es corto. Subsistir es ser debajo. No es lo mismo que existir, que significa ser a partir de. Pregunta con trampa. Con estas definiciones que acabo de decir, que están ahí en la pantalla,
¿Dios existe o subsiste? Piensen bien, les dejo un par de segundos. La respuesta correcta está en la Biblia y no es ninguna de ellas. Es esta. Dios simplemente es, que no es lo mismo que existir, ni lo mismo que subsistir, según las definiciones que nosotros hemos dado, ¿vale? Según nuestro vocabulario normal, Dios existe. Pero cuando decimos Dios existe, tenemos que entender que Dios es. Es algo mucho más. Él es, está fuera de cualquier límite. Por eso dice yo soy. Vale. Entonces, si alguien te dice que Dios no existe, acuérdate de esto que hemos visto y estate de acuerdo con esa persona. Pero no te olvides de predicarle la verdad. Entonces, ¿entienden ahora por qué Pablo les dice a los colosenses en este capítulo 2, versículo 8, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo? Y cuando le dice a Timoteo que mande que no enseñen falsa doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables para que no se desvíen y se aparten a vana palabrería. Y es que hay decenas de miles de libros que hablan y discuten cosas como estas. Y es por eso que Pablo les insta a los colosenses y a Timoteo a que tengan cuidado. Podemos sacar ahora una conclusión de todas estas palabras. La idea es que si bien Dios es uno en esencia, hay tres subsistencias, que es tres personas que son parte de la esencia, que están sujetas, que son sujetas a la misma esencia. Y esta gráfica que expuse al principio es muy útil para entender y diferenciar eso. Como esencia de todo, Dios. Ahora, ¿qué personas tenemos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son la misma esencia, comparten la misma esencia, que es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, las personas no se relacionan entre sí, pero no son lo mismo. Por eso podemos ver en las aristas exteriores del triángulo que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Para terminar con este punto, leamos algo que también dice el mismo predicador que mencioné antes. Dice él: hay distinciones entre las tres personas, pero no son esenciales, o sea, con respecto a la esencia. La esencia es la misma. Las distinciones al interior de la deidad son, por así decirlo, subdistinciones dentro de la esencia de Dios. Esto es lo más cerca que podemos estar de articular la doctrina de la Trinidad. Si no entienden, no se preocupen, el Señor tampoco lo entiende, este señor de aquí. Amén. Completamente. Amén. Y sí, totalmente de acuerdo. Digo yo, si intentas comprender el infinito, al final de tu intento no lo conseguirás y habrás perdido algunos kilos como consecuencia. Y si quieren entender eso, me lo preguntan después. Para terminar, es una forma de dieta y funciona. Primero preguntarle. Exactamente. Ok, para terminar, nos queda el último punto para defender. La palabra Trinidad no supone una contradicción. Puede parecer desde lo superficial, por eso pongo un iceberg, que estamos creyendo que la Trinidad o la doctrina de la Trinidad es algo irracional. Sin embargo, haciendo un examen exhaustivo de lo que podemos examinar, de lo que nos deja el Señor examinar, podemos tomar decisiones lógicas y llegar a conclusiones. Y por eso podemos usar la filosofía, podemos usar el razonamiento, la lógica. Y podría meterme a explicar el significado de las palabras que son contradicción, enigma, misterio o paradoja, pero eso es meterse de lleno en la filosofía y en la filología, la lingüística, y a nosotros quizás nos baste con saber que la Trinidad no supone una contradicción, sino
un misterio, como ya lo vengo diciendo las semanas anteriores. En una contradicción hay dos elementos que no concuerdan, que son contrarios y que no pueden coexistir. Por ejemplo, ejemplo de contradicción. Dios es absolutamente inmutable en su esencia, amén, y absolutamente mutable en su esencia. ¿Cómo? Eso es una contradicción. No cuadra. Decir Dios es uno en esencia y es tres en personas no es una contradicción. Son dos cosas distintas, son dos sentencias diferentes. Ya hemos visto de lo que se trata la esencia y de qué se trata la persona, pero estas afirmaciones siguen siendo un misterio. Scooby-Doo tampoco lo puede resolver. Ahora, permítanme concluir con una reflexión y luego con un repaso extra rápido de todo el estudio completo desde hace 2 semanas. La reflexión. Hemos visto claramente cómo el ser humano en diferentes ocasiones tiene que hacer uso de las palabras y de palabras extrabíblicas para dar a conocer una idea. Ahora ya sabemos 3 cosas que podemos defender, con algunos argumentos y con muchas herramientas de teología, filosofía, lengua. Y, como nos dijo Pablo, tenemos que ser muy cautos y prudentes con nuestras palabras, porque no conocemos la mente de quienes nos están escuchando y no queremos dañar sus corazones, ni poner palabras que no son. Discutir doctrina es algo muy apasionante, pero también es muy peligroso. Ante toda discusión que ustedes quizás puedan tener, yo les insto a que mantengan una actitud enseñable siempre y pongan en práctica la empatía. Si queremos ser santificados, necesitamos conocer a nuestro Dios, y eso es aprender, y eso es estudiar la Biblia. Y luego, estudiar lo que dicen otros. Y por último, manifestar el fruto del Espíritu con estas otras personas y con nosotros mismos. Ponerlo en práctica, si lo tenemos. Ahora, nuevamente me disculpo si dije algo que estaba equivocado, o si es algo que se puede malentender o que se pudo haber dicho mejor. Y ahora, el repaso. En la primera parte, 2 preguntas. A ver si me las responden. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Dios, una esencia, puede ser persona. Sí, eso según la Biblia y el Nuevo Testamento. Ajá. La otra, ¿somos triteístas o monoteístas? Creemos en un solo Dios, uno solo. En la parte 1 también vimos estas herramientas, la etimología, las referencias bíblicas, la Biblia interlineal, un poquitito de gramática hebrea. Aprendimos, o por lo menos yo les mandé a que aprendan qué significa la actitud enseñable, el plural de excelencia, la revelación progresiva. En la segunda parte, ¿por qué la Trinidad es tan importante? Para la salvación y para una correcta adoración. Exactamente. La respuesta que dimos la semana pasada era porque el Evangelio importa. Y vimos cómo Jesús era un problema muy grande para contradecirlo. ¿Y qué dicen los que no opinan lo mismo? Bueno, los 3 grupos son los modalistas, los del modalismo, los arrianos y los... No, esos son de hoy. Modalismo, arrianismo y marcionismo. Marcianismo, sí. Seguro que sí. Mencionamos en la segunda parte, mencioné acerca de la incredulidad de los judíos con su fundamento bíblico, el inconmensurable impacto que tuvo Jesús y que sigue teniendo, por supuesto, el breve repaso de los primeros siglos, los primeros años, acerca del modalismo, arrianismo, marcionismo, el credo de Nicea-Constantinopla y la declaración de fe que es de esta iglesia. Y hoy respondimos a esta pregunta. ¿Qué debemos defender? Pues, ¿qué debemos defender? Podemos defender 3 cosas con lo que hemos visto hoy. Primero, que Cristo tiene 2 naturalezas, una divina y una humana.
Hemos visto acerca de la visión nestoriana, de la visión monofisista y del credo de Calcedonia, del año 451. Otra cosa que podemos defender, la respuesta a la pregunta que es la Trinidad, que Dios es uno en esencia y Dios es tres en personas. Entendemos, al menos mi intención era que entendamos que son dos cosas distintas y que sus significados no tienen por qué ser una contradicción. Y esa era la tercera cosa que podemos defender. Como palabras clave, pues todas las que hemos visto. Distinción, separación, persona, esencia, sustancia, subsistencia, existencia, contradicción y misterio. Palabrería. En este pasaje continúa hablando Eliú. Eliú es un joven que aparece enojado luego de 30 capítulos de discusión entre Job y sus tres compañeros. Y le dice así: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Está hablando de contarle a Dios, ¿no? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Gracias, Todopoderoso Dios. Abismados quedamos a causa de nuestras propias concupiscencias. Pero tú eres más grande que todo, y nosotros no merecemos tus bondades. Bendito seas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.